Mira que hemos estado hablando de la relación de compresión durante todas las vacaciones de Navidad y al final esas pruebas que se van a hacer en frío, en caliente, a más de 130, 140 grados, que Mercedes parece que tiene ya controladas, en fin, que había ya ruido alrededor de Mercedes con el tema de la relación de compresión y ahora le metemos más leña al fuego a la guerra técnico-política, por decirlo de alguna manera, de Mercedes contra Ferrari, que de alguna manera yo creo que también se está erigiendo un poco como la alternativa y por tanto también quien tiene que dar esos golpes al equipo Mercedes para desestabilizar políticamente. Y es que tal y como publican varias webs italianas, entre ellas, por ejemplo, Autoracer.it, pues el equipo Ferrari ha pedido, después del Gran Premio de China, una aclaración a la Federación Internacional de Automovilismo, a Nicolas Tombazis, al delegado de monoplazas de la Fórmula 1, básicamente por el comportamiento extraño que se ha visto del alerón delantero de Mercedes durante el Gran Premio de China, por la supuesta legalidad o ilegalidad de cómo se abre y se cierra el flap del alerón delantero en el coche de George Russell y de Kimi Antonelli. ¿Hay pruebas? Hay pruebas. Y una vez más, Twitter ha hecho su magia e igual que pasó con... Me hace ilusión, sinceramente, pensar que ha sido la magia de Twitter y que igual que pasó en su momento con los Flexi Wings del equipo McLaren, pues alguien ha encontrado en Twitter algo que dice puede ser ilegal o puede ser alegal y de repente un equipo recoge ese cable y empiezan las investigaciones. Aunque lo que dicen desde Autoracer.it es que esto se hizo el domingo por la tarde, después del Gran Premio de China. Así que no tendría por qué ser una reacción a cosas que se han visto en redes. Ya digo, igual que quizá tampoco lo de McLaren lo fue, ya lo tenían controlado en McLaren o los equipos rivales de McLaren y hubo otra gente que lo acabó sacando. Pero bueno, básicamente tenemos las pruebas, ¿vale? Estos son unas capturas de pantalla de la cuenta de Twitter DRS Unlocked. Y lo que tenéis que ver es el movimiento que hace el flap del alerón delantero de George Russell en este caso a la hora de cerrarse. A ver, aquí está, en la parte izquierda, un cierre normal y en la parte derecha está el cierre que está levantando las suspicacias. Vamos a mirar primero a esta parte izquierda, ¿vale? Luego, sé que todos queremos ver la ilegalidad, pero primero vamos a mirar la parte izquierda, aunque esté aquí en comparativa. Y quiero que os fijéis en este flap, que por cierto es un único flap el que se mueve en el caso de Mercedes, ya tienen un alerón delantero bastante raro, donde llega Russell en la frenada y mirad que con un movimiento más o menos constante se cierra el flap entero. Perfecto, el flap se mantiene ahí. Vale, le volvemos a dar hacia atrás. Ahora, vamos a la parte derecha de la pantalla. ¿Qué ocurre en esta frenada? Esta frenada de aquí, de la izquierda, es la curva número 11. Esta frenada de la derecha la he identificado como la última frenada fuerte del circuito, la horquilla de la curva número 14. Fijaos en el flap, ¿vale? Volvemos otra vez a animar esto. El flap hace un primer movimiento. Daos cuenta de que, ¡clac!, el primer golpe está, perfecto. Esa línea roja que ha animado DRS Unlocked está muy bien, la verdad. En el primer golpe, cuando se pulsa el botón, imagino, o el freno, se cierra bien el alerón trasero. El alerón delantero se queda en una posición estática, ¿vale? Y ahora, según sigue avanzando la frenada, fijaos cómo poco a poco va apareciendo más alerón delantero. Aquí, sobre todo, aquí se nota mucho. Lo voy a pasar un poquito lento porque al final estos son capturas de pantalla, no podemos poner vídeo porque evidentemente es contenido FOM y de hecho si ponemos demasiadas capturas de pantalla muy rápido nos pueden tirar por copyright, está así la cosa. Está así de tonta la cosa. Entonces, voy poquito a poco, pero vais viendo cómo el alerón se va cerrando más y más y más y más y más y más hasta llegar a este último punto de la frenada, que va a ser por aquí. Fijaos aquí el movimiento es muy claro. Hasta llegar aquí, donde el alerón lo tenemos completamente cerrado, verde, igual que en la parte izquierda. A ver, esto ya digo, lo he visto en la horquilla de la curva número 14, lo he visto en la frenada de la curva número 11 revisando hoy bastantes vídeos y os puedo decir que salvo Cadillac y Aston Martin, que no he sido capaz de hacerme con imágenes claras de ellos, en el resto de equipos, en Racing Bulls, en Ferrari, en Alpine, en McLaren, en todos, básicamente en todos, salvo Cadillac y Aston, que no he podido chequearlo, el cierre es como en la parte izquierda de esta pantalla, es decir, es un cierre clac, a golpe. La sensación es que Mercedes, en esa segunda parte, lo que hace con el alerón, si esto fuera el flap abierto, es así y luego lo termina de cerrar. Un poco el movimiento sería clac, ras. ¿Eso es legal?
pues a priori no tendría que ser legal. Y ahora vamos a entrar en texto reglamentario. Pero a priori no tendría que ser legal porque lo que dice el reglamento, y he sacado aquí el extracto, ese artículo C.3.10.10, es decir, Front Wing Adjuster System, el sistema de ajuste del alerón delantero, si bajamos hasta aquí abajo, es que según el punto clave, que es, dejadme que lo encuentre por aquí, este punto O, tiene que tener una transición máxima entre las dos posiciones fijas que no exceda 400 milisegundos. Es decir, que entre la posición de flap abierto por aerodinámica activa y flap cerrado, en este movimiento no tiene que haber más de 400 milisegundos. Hay más de 400 milisegundos, pero vamos, en la imagen que os he enseñado, clarísimamente, aquí, en esta transición, hay más de 400 milisegundos. En la de la izquierda es legal. En la derecha, por tiempo, no sería legal. Entonces, Ferrari quiere saber si lo que está haciendo el equipo Mercedes es legal, no es legal, contraviene el espíritu de la norma, qué es lo que está ocurriendo exactamente. Son interesantes varios matices reglamentarios, ¿vale?, que quiero repasar aquí con vosotros. ¿Por qué? Porque quizá en esa redacción de la regla puede Mercedes haber encontrado algo. Yo no soy reglamentario, yo no soy parte de la FIA, pero vamos a analizar un poquito las palabras. A ver, ¿qué es lo que dice este reglamento? Bueno, lo que dice, por ejemplo, es que cualquier ajuste de los perfiles del ala delantera tiene que estar controlada por la EQ estándar de la FIA. Es decir, que todo el movimiento del alerón delantero va a estar controlado por la centralita electrónica que tiene la Federación Internacional de Automovilismo, para saber en qué momento está en una posición, en qué momento está en otra, y sobre todo para cronometrar esos 400 milisegundos entre la parte abierta y la parte cerrada. ¿Qué es abierto y qué es cerrado, ¿no? Vamos a empezar a bajar un poquito a ese detalle, porque a lo mejor ahí es donde está jugando el equipo Mercedes. Vale. Lo que dice el artículo N, o sea, fijaos aquí, ¿no? Cualquier ajuste de los perfiles del alerón delantero van a estar controlados por la centralita electrónica estándar de la FIA, deben ser o ocurrir o en el eje primario o en el eje secundario solamente. Perfecto. Cuando se pida cambiar a una de las dos posiciones fijas definidas a continuación. En corner mode position, es decir, en posición de modo curva, conformar una posición definida en K y que se mantenga idéntica antes de la operación del modo línea recta. Definida en K, donde nos vamos aquí a la... Bueno, aquí no tenemos la K. Sí. Vale, en K no resultar en una pérdida de la incidencia de la tangente, la línea definida en el 3.10.1. No vamos a caer tanto en el reglamento, pero básicamente lo que dicen es las dos posiciones fijas en las que puede estar el alerón delantero. Modo curva, que es una posición definida en K, donde no pierda esa aerodinámica y que se mantenga idéntica antes de la operación de la posición de su operación por el straight line mode. Perfecto. Y luego, punto número 2, un modo de recta, posición en la cual, en comparación con el modo curva, la posición debe resultar en una pérdida de la incidencia del flap primario del front wing, alerón delantero, o el flap secundario del front wing del alerón delantero. Además, y cuando esté limitado por una parada física definida en U, y ahora vamos a ir con ello, la magnitud de la pérdida tiene que mantenerse siempre idéntica, ¿vale? Es decir, que hay aquí en el punto número U lo que se conoce como physical stop, es decir, una parada física que se tiene que dar para evitar que el flap primario del alerón delantero, el flap secundario del alerón delantero, no se rote fuera de los perfiles de la caja que indica las medidas del alerón delantero. Básicamente, que no haya movimientos y que el alerón y que el flap no se gire y pueda suponer un problema. Básicamente, entonces, lo que te está diciendo es que la incidencia, la forma en la que decrece la incidencia del alerón, tiene que ser continua hasta que se pare contra ese objeto físico entre la posición de modo curva y la posición de modo recta. Y lo que dice, vuelvo a insistir otra vez aquí, el reglamento es, en este punto número O, que ese momento de transición, es decir, ese movimiento de abrir y cerrar el alerón, tiene que durar
no tiene que superar los 400 milisegundos. Es decir, se tiene que hacer básicamente lo más rápido posible. Entonces, ¿cuál es la queja de Ferrari? Pues según autoracer.it, Ferrari de lo que se queja, o lo que quiere saber, lo que quiere aclarar, es qué se entiende exactamente por ala cerrada en el caso del equipo Mercedes. Si ala cerrada, y vuelvo a poner otra vez las imágenes, es ese primer momento en el que el alerón está en esa... O sea, si volvemos atrás, lo animamos un poquito. Si ala cerrada es esto para ellos, y si esto es ala cerrada, entonces mi segunda pregunta es, ¿por qué aquí el alerón se sigue moviendo? Porque no se tendría que seguir moviendo, ¿no? ¿Dónde está el truco? Lo que dice autoracer.it es que el truco puede estar en el actuador, que de alguna forma ese actuador esté seguramente dando un primer golpe y luego un segundo golpe para terminar de levantar el ala. Y lo que se especula un poco es que quizá Mercedes ha conseguido que con ese primer golpe el sensor considere que el ala ya está cerrada y por tanto haya medido los 400 milisegundos reglamentarios entre la posición abierta y la posición cerrada del ala. Y con esa engañifa, luego ya Mercedes pues puede seguir cerrando el ala hasta el final. Lo cual tendría que ser un movimiento continuo. Es que no lo sé, sinceramente. Es que la redacción de la regla... La redacción de la regla es... A ver, queda claro que tiene que haber 400 milisegundos entre el momento en el que el ala está abierta y el momento en el que el ala está cerrada. Pero de la misma forma también, cuando habla del Straight Line Mode, lo que dice aquí es que además de cuando esté limitado por la parada definida en U, la magnitud de la pérdida aerodinámica se tiene que mantener siempre idéntica. Es decir, que una vez que el flap está abierto, esa cantidad de pérdida aerodinámica que hay tiene que ser siempre la misma. Vale. Pero dice la reducción de la magnitud. No habla luego de la incrementación de esa magnitud. Entonces, a ver, que a lo mejor me podéis decir sí, pero aquí en Corner Mode lo que dice es que se tiene que mantener idéntico se tiene que mantener idéntico a su posición antes de la operación del modo Straight Line. Es decir, que en el momento en el que yo aplico el modo Straight Line se pone en una posición y antes o después de aplicarlo tiene que ser siempre lo mismo. No lo sé. Es muy difícil de juzgarlo. Es muy difícil de juzgarlo. Sí, luego el punto R tiene que ser simétrico en I0. Sí, eso quiere decir que ambos flaps tienen que ser simétricos en su movimiento, que no puede haber una parte que suba más y otra parte que suba menos. O sea, ese eje en el que está dividido el coche. Ya digo, para mí lo más normal es pensar, ok, si en el reglamento se define una posición abierta y una posición cerrada y que entre esa posición abierta y cerrada tiene que pasar 400 milisegundos, yo entre la posición abierta y cerrada del alerón del Mercedes veo que pasan más de 400 milisegundos. Salvo que en la posición cerrada del Mercedes sea ese primer golpe. Pero entonces, ¿por qué el alerón sigue subiendo si ya tendría que haber llegado a esa posición cerrada? No lo sé. Lo que dicen desde Ferrari es eso, que creen que puede ser, o lo que dicen desde autoracer.it es que creen que desde Ferrari puede ser una cuestión del actuador. Y que es muy interesante también lo que dicen desde Italia, porque ese actuador forma parte de esas piezas que están dentro del código abierto, del open source, en la que hay varias piezas del reglamento donde tú obligatoriamente tienes que meter los dosieres y tienes que meter las instrucciones en una fuente de código abierto, en un repositorio de código abierto de la FIA para que todos los equipos lo vean. ¿Y por qué hacen eso si va a haber espionaje industrial? Bueno, porque la FIA no tiene ojos en todos sitios y un equipo copiando al otro, pues dicen, no, ahorramos costes. En realidad lo que está haciendo es monitorizar que uno no se pase de la raya. Que es, por ejemplo, por ese código abierto, como salió toda esta polémica del front bib, ¿no? de la pletina delantera del suelo del Red Bull en Austin, que decían que desde el cockpit podían tener un actuador para subir o bajar la altura del coche en clasificación con el beneficio que eso te da. Que por ahí puede venir también un poquito la sospecha y ahí puede venir también un poco la investigación que está haciendo el equipo Ferrari. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir a continuación? Bueno, primero, ¿por qué hacen esto en Mercedes? ¿Esto te da alguna ventaja? Sí que te da una ventaja. La principal ventaja de hacer esto es que es más estable
la plataforma aerodinámica en frenada. Porque tú al final lo que tienes es un coche que pasa de tener cero drag, cero incidencia de los alerones, a tener mucha incidencia de los alerones. Como si de repente abrieras un paracaídas. Y eso evidentemente te modifica un poquito el equilibrio aerodinámico del coche. ¿Y por qué quieres cerrar más tarde la parte delantera? Porque al final lo que tú estás haciendo es migrar un pelín más de la parte aerodinámica, de la fuerza aerodinámica, a la parte de atrás. A ver, fundamentos básicos de un coche de carreras. Mira, lo vamos a hacer con este Fórmula E, por ejemplo. Lo que yo quiero en un coche de carreras es que cuando yo llego a una frenada, la parte de atrás agarre mucho, la parte de atrás esté muy plantada. ¿Por qué? Porque yo voy recto, pego el pisotón al freno y el coche no se me descontrola. El coche va recto hacia donde yo lo he apuntado. Y luego, una vez yo ya he frenado el coche, cuando voy entrando en curva, lo que quiero es que la frenada de la parte trasera o la parte trasera del coche vaya poquito a poco deslizando para apuntar el morro hacia el vértice de la curva, que el coche rote bien, porque si no sería muy subvirador, se me iría de delante. Entonces, si yo lo que consigo en una frenada es que el alerón trasero se cierre pronto y tener toda la carga aerodinámica detrás, y delante lo que hago es poco a poco ir cargando, estoy consiguiendo eso que estoy buscando, que la plataforma aerodinámica empiece atrás, la parte trasera está muy plantada, y poco a poco, según voy entrando en curva, la delantera del coche tiene cada vez más agarre y yo frenando un poco con el trail braking, freno, descargo de peso la parte de atrás del coche, empiezo a aplicar volante y ahí hago que el coche rote. Y ahí ya lo que sí que quiero es fuerza aerodinámica. ¿Qué es lo que pasa si tengo mucha fuerza aerodinámica de delante y pego el pisotón y giro un poco? Que se me va a enroscar el coche. Por ejemplo, lo que le pasó a Lance Stroll. Fue por otra cosa, ¿no? Por el rear blocking. Pero es lo que le pasó a Lance Stroll en Bahrein. Este año todavía más. Porque si lo que estamos hablando es de que queremos mucha regeneración en la parte trasera, es mucho más fácil que los neumáticos traseros se me bloqueen porque le estoy metiendo más par de frenada. Tienen más frenada todavía atrás que delante. Si yo tengo mucha fuerza aerodinámica atrás, lo que consigo es que el peso del aire esté atrás, no esté delante, y que por tanto sea más difícil que los neumáticos traseros se bloqueen. Eso es un poco lo que creo que Mercedes quiere conseguir con esto, y he leído a otros expertos técnicos que van un poco en esa línea. Y además de todo eso, bueno, siempre hay un beneficio aerodinámico en tener un poquito menos de drag en la parte delantera hasta que finalmente entro en la curva. De alguna forma, si lo pensáis, si veis el movimiento, es la misma dinámica que los alerones flexibles. ¿Os acordáis que estaban en curva así? Llegaba a la recta, empezabas a acelerar, empezaban a bajar y cuando frenabas en curva, ¡uah!, volvían a levantarse otra vez hasta el momento de máximo levantamiento aerodinámico cuando ya estabas entrando en la curva. Entonces, eso es un poco lo que tú quieres para la estabilidad en frenada y es un poco lo que parece que Mercedes estaría buscando, si esto es buscado. Ahora, hay que poner todo encima de la mesa. Sé que nos gusta la conspiración, sé que nos gusta mucho pensar que Mercedes está haciendo trampas y que por eso son los que ganan. Siempre cuando te dicen, no, es que tenía un alerón legal, es que tenía un motor legal, te quedas más tranquilo de que metan un segundo por vuelta y a veces es que simplemente han sido mejores ingenieros o más listos que el resto de la clase. Pero hay un escenario donde Mercedes simplemente tiene un fallo en el actuador del alerón. Yo os digo una cosa, yo esto revisando las cámaras lo he visto cuando el coche está principalmente en aire limpio y al final de frenadas fuertes. Puede ser la de la curva número 11, por ejemplo, o la de la última horquilla, donde tienes más fuerza aerodinámica y por tanto es más difícil, el actuador tiene que de alguna forma hacer más fuerza para volver a levantar otra vez el flap superior. He visto varias imágenes de Russell cuando estaba rodando detrás de un Hamilton, por ejemplo, cuando estaba rodando detrás de aire sucio, donde tienes el efecto rebufo y por tanto la fuerza del aire contra el alerón es menor, y no pasaba. Y el alerón se cerraba bien. De la misma forma os digo, he visto que con aire sucio o con aire limpio, el alerón del Ferrari, el alerón del Red Bull, el alerón del McLaren, del Alpine, del Audi y del Racing Bulls, porque no he podido ver el Cadillac y el Aston Martin, se cerraban a golpe. Es decir, no hacían este momento de doble transición del equipo Mercedes. Así que eso está encima de la mesa. Lo que dicen desde Italia es que ahora la FIA va a hacer chequeos en el Gran Premio, chequeos extensivos en Japón, según Autoracer, y lo dicho, ahora ya pues entramos en cómo se van a hacer esas pruebas, qué van a medir exactamente y si las condiciones son representativas o no, porque si lo que me haces son chequeos en estático, perfecto, me pones una báscula o me pones una pesa en el alerón lo pasa y luego en carrera sigue ocurriendo, igual que pasaba con los FlexiWings. Si el chequeo va a ser con ese potenciómetro de posición del alerón delantero para ver que entre la posición más alta y más baja del alerón pasan los 400 milisegundos, pues a lo mejor ahí sí que los cazas. No lo sé.
ya digo, no sé si están haciendo trampas, no sé si es un simple error. La redacción del reglamento a mí lo que me dice es, o lo que me queda más claro es que tiene que haber 400 milisegundos entre la posición alta y la posición baja, pero al mismo tiempo me habla de que esa constante de pérdida de aerodinámica tiene que ser constante cuando se pierde aero, cuando se abre el alerón, no cuando se vuelve a cerrar otra vez. Y ya digo, yo no me voy a poner aquí a hacer interpretación de reglamento, porque seguimos todavía a vueltas de intentar entender con Aduo si es solo una pieza o es todo lo que está marcado en verde. Estos son textos legales y la parte técnica sobre todo es para ingenieros y para abogados, pero la interpretación que yo puedo hacer aquí ahora mismo con los datos que tengo, a mí ya te digo, pues a lo que yo me agarraría, y supongo a lo que se agarra Ferrari, es eso, los 400 milisegundos entre tener el alerón abierto y el alerón cerrado. Que Mercedes dice, no, perdón, era un problema, ahora lo cambio. Pues mira, 2 grandes premios en lo que lo han hecho. Pero, una vez más, lo que estáis viendo es un equipo que, a propósito o no a propósito, juega con esos detalles de tenerlo primero muy controlado y segundo de aerodinámica pura. Y solo así, buscando ese último milímetro en el alerón, en la relación de compresión, en cómo se mueven las piezas del coche, pues es como puedes hacer un monoplaza que, ya digo, ahora mismo es capaz, cuando se pone con todo, de sacar 1 segundo por vuelta al resto de la competencia. No será solo el alerón. Igual que con los Flexi Wings de McLaren, me temo, chicos, que no es alerón, no es relación de compresión, son muchas cosas que hacen que este Mercedes sea un absoluto cohete.